Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 11 de Lucas, en donde nosotros vemos que el ambiente va cambiando, ¿no? Ustedes al ir haciendo las lecturas se van a dar cuenta que hay más presión sobre Jesús. ¿Por qué? Se está acercando a Jerusalén. Jerusalén es el lugar en donde más enemigos tiene. Se han ido juntando muchedumbres detrás de él a través de todo este viaje desde Galilea. Entonces, la presión de la gente por ver a aquel maestro y por ¿cómo diríamos?, experimentar las maravillas que hace, salen a flote. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no nos interesamos por la esencia de lo que el Evangelio lleva, lo que el Evangelio enseña, sino las novedades, las maravillas. ¿Por qué? Porque tenemos tema para comentar, para platicar, y es mucho más llamativo hablar de milagros, de cosas sobrenaturales, de cosas que no se espera que sucedan, que las enseñanzas prácticas de valores que Jesús les está dando, ¿verdad? Y entonces eso vamos a encontrar en este inicio del capítulo 11. Vamos a empezar la lectura, el versículo 1. Nosotros vemos cómo Lucas nos hace mención muy a menudo en su Evangelio de los momentos en que Jesús se retiraba a orar. Se fue al monte a orar, se separó a un lugar apartado para orar, pasó toda la noche orando, y aquí nos dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y los discípulos estaban ahí cerca de él, alrededor, pero no lo interrumpían. Cuando terminó de orar, entonces le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí nosotros vemos que en el tiempo de Jesús, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, se empieza a usar una nueva forma de orar. Porque todos oraban, la oración era algo muy importante en la cultura judía, en el rito judío. Tenían horas específicas para orar. Pero entonces, ¿por qué enséñanos a orar? Porque quiere decir que la forma de orar iba tomando una forma diferente. Y es que en la cultura judía era la alabanza al Señor, la glorificación del Señor, la adoración del Señor, ¿verdad? Pero nosotros vamos viendo en el Nuevo Testamento que se va agregando algo más que en la cultura judía no estaba, y son las peticiones. Esto es nuevo en la oración del Nuevo Testamento. Nosotros no lo notamos porque no conocemos a fondo la cultura judía y porque estamos acostumbrados a que en la oración le pedimos al Señor. Es tanto que a veces se nos olvida darle gracias al Señor, se nos olvida honrar al Señor, ¿verdad? Y lo abrumamos con puras peticiones. ¿Por qué? Porque es el estilo nuevo, es el estilo del Nuevo Testamento de dirigirse al Padre. Entonces eso es lo primero que notamos aquí, ¿verdad? Que hay una manera diferente para orar que ellos quieren aprender. Y entonces Jesús les dice: cuando oréis, hacedlo de esta manera.
Y los primeros versículos que tenemos ahí son precisamente de alguna manera la forma judía, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a decirles: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí ya de entrada, aunque hay una glorificación al Señor al pedir la santificación de su nombre, pero hay un cambio. Padre. Ya no se refiere a Dios como Elohim, como los nombres que usaban los judíos, ¿verdad? Recuerden que no usaban el nombre de Dios, Yahvé, usaban otros nombres, El Shaddai, Elohim, otras formas de decirla, que quiere decir el Todopoderoso o el Señor Dios, ¿verdad? Pero no usaban el nombre Yahvé. Eso por temor a blasfemar o a ofender el nombre de Dios, mejor no lo usaban, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya no usa esos nombres Jesús, sino Padre. Padre. ¿Y qué quiere decir? Que nos debemos de acercar a Dios como hijos, todos aquellos que tenemos esa calidad de hijos por haber creído en Jesucristo, por haber seguido a Jesucristo. Padre nuestro. Y otra cosa es que no lo hacemos en privado, como individuos, como personal, sino en conjunto, con el grupo, con la comunidad de creyentes. Por eso Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Jesús recalca mucho la espiritualidad de Dios al decir que estás en los cielos, ¿verdad? No es de este mundo Dios, es de otra dimensión. Y los comentaristas dicen que cuando oramos recordemos que con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos interiores, porque tenemos los ojos cerrados, pensemos en dirigirnos al cielo donde se encuentra Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante a veces cerrar los ojos, porque mientras los tenemos abiertos estamos conectados con la tierra, y cuando oramos queremos conectarnos con las regiones espirituales. Entonces la forma gráfica y física de separarnos de la tierra es cerrando los ojos, ¿verdad? Entonces de esa manera nuestro espíritu se eleva. Entonces es lo primero que vemos aquí en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está la honra hacia Dios. Venga tu reino. Nosotros aprendimos en las enseñanzas de Jesús que Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando nosotros pedimos en la oración venga tu reino, estamos pidiendo eso, que el reino de Dios esté aquí con nosotros, que se manifieste en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que reconocemos que hay un Señor, que reconocemos que hay un Rey y que queremos que ese Rey esté con nosotros, que venga a nosotros. Pero también esperamos las condiciones del reino, y las condiciones del reino de Dios son su amor y su justicia, ¿verdad? Porque cuando hay justicia quiere decir que hay amor hacia los semejantes. Es la prueba máxima, de alguna manera, del amor de Dios. Cuando hay justicia, hay paz, ¿verdad? Entonces venga tu reino, hágase tu voluntad. Aceptamos ese señorío de Dios, ese reinado de Dios sobre nosotros, y deseamos acatar todas sus reglas, sus normas, sus mandamientos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros sabemos por la Escritura que todo en el cielo obedece a la voluntad de Dios, y que así como allá hay esa obediencia hacia Dios, que la haya también entre nosotros, sobre todo los que nos consideramos su pueblo, ¿verdad? Los que hemos aceptado seguir sus enseñanzas a través de Jesucristo.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros vimos en los versículos anteriores cómo todo se refería a aceptar, a reconocer, a admitir la voluntad de Dios y la jerarquía de Dios sobre nosotros. Pero ya desde este versículo en adelante empieza la nueva enseñanza, saber pedirle a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es que una de las principales necesidades del ser humano es el alimento. Sin alimento no vive. Podemos vivir con agua un cierto número de días, pero sin alimento acabamos por morir, ¿verdad? Entonces eso es lo que primero que pide para la supervivencia, ¿verdad? Para la sobrevivencia. Y fíjense que no dice, dame pan en abundancia, Señor. No, el pan de cada día. Porque Jesús dice que cada día tiene su propio afán. Y de alguna manera esto nos enseña a confiar cada día en el Señor. Él nos dará cada día lo que necesitamos. Y eso demuestra confianza en la provisión de Dios. Danos el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Nosotros sabemos que para poder estar en presencia de Dios necesitamos estar limpios de pecado. Y la forma de estar limpios de pecado es teniendo el perdón de Dios. Sabemos que tenemos el perdón a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. De esa manera nosotros tenemos perdón de los pecados. Cada vez que le fallamos al Señor, porque estamos en esta carne y porque somos necios y porque a veces ni siquiera nos percatamos de que le fallamos por ignorancia, entonces necesitamos estar bien con el Señor todos los días. Por eso necesitamos acercarnos y pedir perdón, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados, para que así poder siempre estar en la presencia de Dios, ser recibidos en la presencia de Dios. Pero también nos comprometemos. Aquí Jesús nos hace que nos comprometamos diciendo, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos? Ya es mucho esperar el perdón de Dios a través de tantas y tantas y tantas veces que nos equivocamos. Pero si nosotros no somos también justos con los demás y también como Dios nos perdona, les perdonamos a ellos, entonces ¿qué esperanza tenemos de que Dios nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar al prójimo? Por eso, desde las primeras enseñanzas, Jesús dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y así como el mandamiento es amar al prójimo, así también, Señor, perdónanos como yo perdono. O sea, tiene que seguir esa línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no seríamos dignos. Como dijo en la parábola Jesús, ¿verdad? Cuando aquel siervo le debía mucho a su Señor y le rogó y le pidió porque no le podía pagar y el Señor le perdonó toda la deuda. Pero luego va con un siervo más pobre que le debía un poquito y lo estruja y lo quiere llevar al juez y lo lleva al juez porque le debe poquito. Y entonces los que vieron eso van y le practican al Señor y le dicen, fíjate, al que le perdonaste mucho, llevó al juez a uno pobrecito que le debía poquito. ¿Y qué hace el Señor? Lo manda a llamar y le dice, mal siervo, tanto que te perdoné y tú no pudiste perdonarle un poquito a tu prójimo. Entonces, dice Jesús que aquel tuvo que sufrir el lloro y el crujir de dientes por no haber hecho lo mismo que recibió. Entonces, el que Dios sea bueno con nosotros nos compromete a ser bueno, a ser amorosos con nuestros prójimos. Y Jesús en la oración se los hace ver y se los hace notar para que no se nos olvide, ¿verdad?
que así como Dios nos perdona, nosotros debemos también perdonar a los que nos ofenden. Y sigue diciendo en esta oración Jesús, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros sabemos que cuando la tentación llega a la vida, a veces estamos fuertes en el espíritu y somos capaces de resistirla y de alejarla de nosotros. Pero otras veces estamos debilitados y la tentación nos gana. Pero debemos de recordar que tan malo es caer en tentación como llevar a cabo el pecado. ¿Por qué? Porque la tentación nos prepara precisamente para derrumbarnos. Primero viene la tentación. Miren, por ejemplo, vamos a acordarnos del Antiguo Testamento de Eva. Lo primero que hizo la serpiente para engañar a Eva fue tentarla. Mira, qué bonito fruto. Mira, qué apetecible es. Mira, es muy bueno. No debo comer. Pero es que con ese fruto vas a ser como Dios y vas a tener sabiduría. Ahí está la tentación, ¿verdad? Y todavía no hay pecado, nomás hay tentación. Pero la tentación hace nacer el deseo del pecado. Eva vio que el fruto era hermoso, que era bueno para comer y además era muy provechoso porque iba a adquirir sabiduría. Entonces, bueno, venga. Entonces viene la ejecución del pecado. Entonces nosotros debemos recordar eso, ¿verdad? Que caer en tentación es tan malo como caer en pecado. Y de esa manera, si nosotros tenemos presente eso, tendremos más fuerzas para resistir la tentación, aunque nos encontremos medios tibios con el Señor. Pero cuando uno conoce el riesgo, entonces está consciente del riesgo, entonces es más fácil resistir y saber vencer aquel problema que se nos presenta, un problema espiritual que se nos presenta y que no debemos de ceder, ¿verdad? Entonces aquí Jesús lo menciona, ¿verdad?, de una manera muy especial. No nos metas en tentación, o sea, no nos permita, Señor, que caigamos en esa situación, en ese estado. Aléjanos de esa posibilidad, ¿verdad?, para librarnos del mal. Y aquí sabemos que cuando caemos en el pecado, ya caímos en las garras de Satanás. Porque a través de esa tentación, Satanás se aprovecha de nuestra vida, ya toma posesión de nuestras posibilidades, de nuestras características, de nuestros dones, de todo lo que podemos hacer. Ya no somos gobernados por Dios cuando hay pecado en nuestra vida, sino por Satanás. Y entre más pecado se acumula, más poder tiene el malo sobre nosotros. Por eso la oración dice, y líbranos del mal, que también podemos decir, líbranos del malo, ¿verdad? Para que no tenga poder sobre nosotros. Y otra cosa que nosotros notamos en esta oración, como la transcribe Lucas, nosotros conocemos la versión de Mateo, por ejemplo, que tiene una doxología y tiene un amén. Aquí se omite, ¿se dan cuenta? Aquí no hay ni doxología, ¿verdad? Cuando decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, eso es una doxología. Aquí no la hay, y el amén. De alguna manera quiere puntualizar en el contenido esencial de la oración, ¿verdad? Para que no nos distraigamos con, sobre todo, lo que era la costumbre judía, la doxología y el amén, ¿verdad? Entonces concentra de alguna manera Lucas el contenido del mensaje de la oración maestra que Jesús nos enseña, ¿verdad? Entonces
ahí le da final a la oración, pero sigue comentando en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Nosotros vemos aquí cómo Jesús hace hincapié en la necesidad de pedir. Ya les dije que es un elemento nuevo en la oración el pedir a Dios, ¿verdad? Eso el judío no lo hacía, es un elemento la oración del Nuevo Testamento. Pero Jesús puntualiza mucho que es importante pedir. Y entonces les pone un ejemplo a la manera de parábola para que entiendan qué tan importante es pedir. Y les dice Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Fíjense la situación. Es medianoche, el hombre no tiene nada en su casa ya que comer. Recordemos que baste a cada día su propio afán y que Dios proveerá para el día, ¿verdad? Entonces ese día se le acabó todo lo que tenía. Miren, es algo que nos hemos desacostumbrado. Estamos tan acostumbrados a ir y comprar la despensa para la semana o para la quincena o para el mes, que no pasa por nuestra cabeza la idea de que podamos nada más tener la comida para un solo día. Pero yo les voy a decir que hay muchas familias que así viven, al día. Y el día que el marido no trae el diario, porque se emborrachó, porque lo gastó afuera de la casa, por lo que ustedes quieran, ese día la familia no come. Y a veces no visualizamos esa situación que vemos aquí. No había comida hasta el día siguiente que hubiera trabajo y que entrara dinero o que entrara lo necesario para la vida diaria, ¿verdad? Por eso también dice Jesús que no retengamos el jornal del que trabaja para nosotros. ¿Por qué? Porque con eso vive. Jornal quiere decir el pago diario de la jornada, ¿verdad? Entonces nosotros vemos eso aquí. Entonces este hombre no tenía nada en su casa, era de noche, ya era medianoche. Le había llegado un caminante, un amigo, una visita, y venía cansado y con hambre. ¿Y qué le iba a dar? La hospitalidad es algo muy importante en las culturas orientales. Entonces, dice, se levanta y va a casa del amigo y le toca a medianoche y le dice: dame 3 panes, porque tengo visita y no tengo que darle de comer. Entonces, dice, ¿qué le va a responder el amigo? Oye, no me molestes, yo ya estoy en cama, todos mis niños conmigo y no me voy a levantar para darte lo que necesitas, ¿verdad? Eso es lo que puede responderle el amigo, ¿verdad? Desde el lugar donde está. Pero dice Jesús, dice: por su importunidad, o sea, por su necedad, por su terquedad, porque no va a dejar de tocarle al amigo hasta que se levante y le dé los panes, dice, nomás porque lo deje en paz, por su importunidad, le dará lo que necesite. Y aquí Jesús nos está diciendo, aunque sean muy tercos y aunque sean muy necios para pedir, pero si necesitan, pídanle al Padre. Pidan, aprendan a pedir, porque así como este hombre por su importunidad le dio al amigo, así Dios les dará a ustedes. O sea, nos está enseñando que hay que pedir con insistencia, aun cuando nos parezca que no, que estamos fuera. Miren,
¿Cómo nos puede parecer que estamos fuera del lugar para pedir? Me he portado tan mal, he sido tan egoísta, no me he acordado de Dios para nada, ¿cómo voy a ir a pedirle? Esa es una importunidad, no me atrevo, ¿verdad? Ir a molestar a Dios porque no soy digno. No, Jesús dice, por su importunidad serán atendidos. Entonces nos está enseñando la manera como debemos de pedir. Vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Porque Jesús sigue poniendo ejemplos sobre cómo pedir. Vamos con el versículo 8. No, vamos al 9. Nosotros aquí vemos cómo Jesús insiste en que pidamos, ¿verdad? Que vayamos delante de Dios y le pidamos en nuestra oración. Y nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, si nosotros no buscamos a Dios y buscamos su favor, no vamos a encontrar nada. Por eso pedir, buscar a Dios. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces nosotros sabemos el camino para llegar al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo? Y no llamamos a la puerta. Jesús dice que Él está a la puerta y llama, ¿verdad? Pero a veces le decimos, Señor, ahora no. Mañana, Señor, mañana. Y esto nosotros tenemos que tenerlo siempre presente, porque aunque nosotros ya le hayamos abierto la puerta al Señor, ¿cuánta gente alrededor de nosotros no lo ha hecho? Y entonces tener estos elementos para hacerles ver. Toca la puerta, el Señor Jesucristo está llamando a tu puerta para que abras y lo recibas y seas salvo. Y puedas entonces buscar a Dios y hallar en Él lo que necesitas y pedirle con toda libertad. Ahí está la secuencia de estas tres cosas que Jesús menciona. Pedid y se os dará, llamad y hallaréis, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Dice, porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea que Dios nos ama tanto y es tan misericordioso que está dispuesto si nosotros tomamos la iniciativa. Él nos respeta y Él espera que nosotros le toquemos a su puerta, lo busquemos y le pidamos, ¿verdad? Él ya sabe lo que necesitamos. Y cuántas veces, hermanos, tenemos esos testimonios que antes de que le pidamos al Señor y Él ya nos dio la respuesta. Con mayor razón cuando necesitamos con urgencia y que no vemos las posibilidades dentro de nosotros mismos, pedirle al Señor que abra las puertas que nos van a solucionar nuestros problemas. Entonces marca mucho Jesús eso, ¿verdad? Y luego pone otra parábola, poniendo de ejemplo lo que es un padre de familia. Y eso es con respecto al padre espiritual, pero ¿qué con el padre de familia? Y dice Jesús, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Acaso habrá alguien que le diga, cómete esto? No, ¿verdad? Buscará a ver qué le da de comer, aunque sea un pedacito de pan. O si le pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? No hará eso. ¿Por qué? Porque ama a su hijo y quiere darle algo bueno a su hijo, que le sea satisfactorio y que le permita vivir. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? ¿Algo que lo dañe? ¿Le hará eso un padre que ama a su hijo? No, ¿verdad?
Y entonces dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, un padre terrenal no es una persona que vamos a decir muy virtuosa, es una persona como todos, que tiene fallas, que tiene errores, que tiene pecados. ¿Cuántos padres hay tan malos para el mundo, pero tan buenos dentro del hogar? Tan buenos, que procuran por su familia, por sus hijos. Entonces, si los padres entre vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿no lo hará mejor vuestro Padre Celestial con vosotros si le pedís? Entonces aquí Jesús está poniendo en comparación lo que somos nosotros, débiles, fáciles de equivocarnos, de hacer maldad, de tener pecado y sin embargo dar cosas buenas a nuestros hijos, en comparación de Dios, que es todo amor, todo bondad. ¿No nos dará todas las cosas? Y termina Jesús diciendo esto: ¿no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Y es que pedir el Espíritu Santo es pedir todas las cosas y tener la seguridad de recibirlas, porque entonces ya no es el Dios lejano, el Dios trascendente, el Dios que está en el cielo, el Dios presente que camina con nosotros, Jesús, sino el Dios inmanente, el Dios que está dentro de nosotros. Entonces, qué importante es eso, que le pidamos el Espíritu Santo, porque entonces, al tener a Dios con nosotros, dentro de nosotros, entonces estamos en su voluntad, estamos en su ambiente, vamos a decir, estamos mucho más cerca, más íntimos con Él. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Ahora ya sabemos que tenemos que cuidar este lugar en donde pedimos que esté el Espíritu Santo, que sea digno de Él, que esté limpio, que no lo alejemos de nosotros cuando ya vino a nosotros, porque sabemos que cuando creemos Dios nos da su Espíritu para que more en nosotros y nos guíe y nos enseñe y nos redarguya. Entonces, cuando nosotros nos portamos mal y pecamos, lo ofendemos y Él se retira de nosotros. Entonces, pedir que el Espíritu Santo esté en nosotros y honrar ese Espíritu Santo que está en nosotros. Muchos dicen, no, ustedes no hacen cosas que hacemos todos, como tomar, beber, ser gente promiscua, ofender a la gente, envidiar. Todo eso no lo hacen porque se los tienen prohibido. No, no es porque nos los prohíban. Es porque amamos tanto lo que tenemos dentro que queremos agradarlo. Y queremos que ahí donde vive el Espíritu Santo sea un lugar digno y limpio. Limpio. Y la manera de mantenerlo limpio es precisamente portándonos como Dios nos pide que lo hagamos. Entonces todo esto nos enseña Jesús en estos versículos. Pero fíjense cómo nos enseña a pedir de la manera correcta, ¿verdad? A pedir de la manera correcta, como comunidad, no solos, juntos, y como hijos de Dios, por eso le llamamos Padre. Vamos a seguir con la lectura en el versículo 14. Nosotros vemos aquí cómo Jesús sigue su obra, sigue predicando, sigue enseñando, pero también sigue sanando y echando fuera demonios. Y aquí en este pasaje dice que Jesús estaba
estaba echando fuera un demonio y ese demonio era mudo. Entonces mantenía muda a la persona. Y que cuando salió el demonio, la persona habló de inmediato. Entonces, la gente, y aquí nosotros vamos a ver las distintas reacciones de la gente que estaba alrededor de Jesús. Dice que muchos se maravillaron, ¿verdad? La gente se maravilló, aquellos que estaban alrededor de Jesús, porque era realmente algo notable, algo que no se esperaba, que un mudo hablara por la acción de Jesús, ¿verdad? Pero, aquí vienen los asegúnes, algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, están acusando a Jesús de tener pacto con el malo, con Satanás, para tener poder para echar fuera demonios. Ahora, nosotros sabemos que en la cultura judía el exorcismo es una práctica bastante común. Así que muchos judíos, hijos, vamos a decir, de judíos, echaban fuera demonios en el nombre de Dios. Era un ministerio que tenían y que ejercían. Esto para adelantarnos un poquito a lo que sigue. Pero en este momento están acusando a Jesús de tener conexión con Belcebú para tener poder para echar fuera los demonios. Esa era otra parte de la gente, algunos. Y otros, o sea, otra parte de la gente, para tentarle, le pedían señal del cielo. Él estaba haciendo cosas portentosas, pero sin embargo le pedían, bueno, ¿qué señal del cielo hay que indique que tú estás bien para hacer esto que haces? Y dice que era para tentarle. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros le pedimos a Dios que haga cosas simplemente para lucirnos o para decir que Dios está con nosotros, es tentar a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, y como les decía yo, en este camino desde Galilea hasta Jerusalén, el ambiente alrededor de Jesús iba cambiando. A medida que se acercaba a Jerusalén, era más problemático el ambiente alrededor de Jesús. Y nosotros ya vamos viendo aquí cómo no solo la gente se maravilla y da gloria a Dios, sino que ya empiezan a buscarle perjudicar a Jesús. Primero lo acusan de estar en contacto con el demonio y luego le piden señal del cielo para ver por qué haces eso, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con la lectura. Nosotros aquí, Jesús dice que conociendo los pensamientos de ellos, o sea, Jesús estaba dándose cuenta que ellos estaban usando como un subterfugio, como un pretexto, el dicho de que él tuviera conexión con Belcebú para echar fuera demonios, porque ellos sabían, les constaba que no se puede trabajar en contra de uno mismo. Si ellos estaban diciendo que Belcebú estaba trabajando en contra de sí mismo, ayudando a Jesús a echar fuera demonios, pues entonces nos estaba ayudando, estaba contribuyendo a destruir su propio reino. O sea, no estaban siendo sinceros, eran hipócritas, ¿verdad? Entonces les dice, porque no lo dice así la Escritura, pero el contexto es, ustedes saben que un reino dividido no se sostiene. Y cualquiera, si hablamos de algo grande, de lo público, ¿verdad?
un reino dividido no se sostiene. Y si hablamos de lo individual, de lo privado, una casa dividida se cae, no permanece. Entonces, ya sea en el ambiente público o en el ambiente privado, no puede haber permanencia si hay división. Entonces, aquí hay una lección muy fuerte, porque cuántas veces nosotros jalamos unos para un lado y otros para otro dentro de la misma iglesia, y a veces hasta rompemos relaciones, y claro, nos vamos para abajo. Entonces, cuidar eso entre nosotros, cuidar eso, que no haya ese tipo de disensiones, porque muchas veces vienen de egoísmo, o de sentirnos más importantes, o de pensar que yo soy el bueno y que todos tienen que pensar como yo, o cosas por el estilo. Cuidado con las divisiones, porque una casa dividida no permanece. Y les continúa diciendo Jesús, ¿verdad? Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. No puede permanecer. O sea, va a acabarse. Si fuera así, se va a acabar el poder de Satanás. Dice, pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? O sea, hacen lo mismo que yo. ¿Por qué? Cuando me ven a mí dicen que yo por Belcebú, y cuando los echan fuera sus hijos dicen que es por Dios, en el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, sus propios hijos van a ser sus jueces, porque ellos saben por quién echan fuera los demonios y por quién salen los demonios, por el poder de Dios. Entonces sus mismos hijos los van a juzgar de lo mal que están hablando y expresando acerca de Jesús. Y sigue diciendo, ¿verdad? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y fíjense la forma en que Jesús lo expresa. Yo estoy haciendo lo mismo que sus hijos, echando los demonios en el nombre de Dios. Entonces es el dedo, o sea, el poder de Dios. Pero fíjense que no es ni la mano ni el brazo, como en otras partes de la Escritura nos dice, el brazo de Dios lo sacó adelante, la mano de Dios lo sacó adelante, el dedo de Dios. Con el mínimo poder de Dios salen los demonios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Y qué están haciendo ellos con el reino de Dios que tienen delante, que tienen la oportunidad de constatar? Lo están rechazando. Entonces ahí está la condenación. Por ellos mismos, por sus propias aseveraciones, porque ellos están luchando en contra de Dios al tratar a Jesús de esa manera, ¿verdad? Entonces dice el rey, y fíjense que no los acusa, simplemente los hace ver en la situación en que están. El reino de Dios se ha acercado a vosotros y vosotros lo estáis rechazando. Muy bien, seguimos adelante con el versículo 21. Jesús aquí les pone un ejemplo, ¿verdad?, de la seguridad dentro de una vivienda, de una, vamos a decir, una hacienda, un rancho, un palacio, una casa grande. Cuando hay una persona fuerte y que tiene armas, defiende su casa y su casa se permanece sin que nadie la toque y dice en paz, ¿verdad? ¿Por qué?
porque es fuerte y tiene armas para defenderla. Pero si viene otro más fuerte y lo vence, ¿qué pasa? Primero, es más fuerte que él, lo vence, le quita sus armas, ¿verdad? Y luego todo lo que tiene lo considera su botín, lo toma y lo reparte. Entonces, ¿qué le queda a aquel que se sentía en paz y que guardaba su casa? Se queda en nada, sin nada, pierde todo. Y Jesús de alguna manera está diciendo, ustedes están viendo acercarse el reino de Dios a ustedes. Alguien más fuerte viene y está acercándose a ustedes. Ustedes se sienten fuertes, muy protegidos, que no hay nada que prevalezca contra ustedes, pero van a ser vencidos. Sus armas, todas las cosas que ustedes sienten como seguridad y con que se defienden, les van a ser quitadas. Y lo que ustedes consideran su riqueza, su botín, va a ser repartido. Y Jesús está diciendo, aquí estoy yo, soy más fuerte, estoy para vencerlos, para quitarles esas armas que ustedes usan en contra, para defenderse y en contra mía. Y lo que tienen va a ser repartido entre mis seguidores, entre los míos, su botín. Y de alguna manera Jesús está hablando del botín espiritual, la riqueza espiritual, toda la riqueza que Dios ha puesto en sus manos para los que le siguen. Va a ser repartido. No se va a quedar Jesús con todo el botín, sino todo va a ser repartido entre los que le siguen, entre los que creen en Jesús, entre los que buscan a Dios. Por eso termina diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si quieren tener esa riqueza, ese botín, tienen que seguirme. Porque el que me sigue, junta conmigo, recoge conmigo, va recogiendo la mies, como dice, la mies es mucha. Bueno, va recogiendo la mies. Pero el que no es conmigo, entonces empieza a hacer desorden, empieza a desparramar, empieza a alejar a los que debían de estar aquí, ¿verdad? Y esa es la enseñanza de Jesús que les da a aquellos que teniendo el reino de Dios a la mano, delante de ellos, pudiendo acceder a ese reino, lo desprecian. Y seguimos, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos en el tiempo, muy bien. Entonces terminamos en esta primera parte del capítulo 11, en el versículo 23, y vamos a seguir en nuestra próxima clase con el 24. Vamos a orar para despedirnos.